Constitución de Cundinamarca 4 de abril de 1811. Decreto de promulgación. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la voluntad y consentimiento del pueblo, legítima y constitucionalmente representado, rey de los cundinamarqueses, etc., y a su real nombre, don Jorge Tadeo Lozano, presidente constitucional del Estado de Cundinamarca, a todos los moradores estantes y habitantes en él. Sabed, que reunido por medio de representantes libre, pacífica y legalmente el pueblo soberano que la habita, en esta capital de Santa Fe de Bogotá, con el fin de acordar la forma de gobierno que considerase más propia para hacer la felicidad pública, usando de la facultad que concedió Dios al hombre de reunirse en sociedad con sus semejantes, bajo pactos y condiciones que le afiancen el goce y conservación de los sagrados e imprescriptibles derechos de libertad, seguridad y propiedad, ha dictado, convenido y sancionado las leyes fundamentales del Estado o código constitucional que sea publicado por medio de la imprenta. Y para que la soberana voluntad del pueblo cundinamarqués, expresada libre y solemnemente en dicha Constitución, sea obedecida y respetada por todos los ciudadanos que moran en este distrito y demás territorios sujetos al gobierno supremo de él, yo, don Jorge Tadeo Lozano de Peralta, presidente del Estado, vicegerente de la persona del Rey, encargado por la misma Constitución del alto poder ejecutivo, ordeno y mando a todos los tribunales, justicias, jefes, corregidores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase, condición y dignidad que sean, que guarden, hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes la Constitución o pacto solemne del pueblo cundinamarqués, a cuyo fin se circulará y publicará en la forma ordinaria. Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario para su cumplimiento. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de Santa Fe, a 4 de abril de 1811. Lozano Camacho A. De José Acevedo Gómez. Santa Fe, fecha ut supra. Acevedo Gómez. Título primero. De la forma de gobierno y sus bases. Artículo 1. La representación, libre y legítimamente constituida por elección y consentimiento del pueblo de esta provincia, que con su libertad ha recuperado, adopta y desea conservar su primitivo y original nombre de Cundinamarca, convencida y cierta de que el pueblo a quien representa ha reasumido su soberanía, recobrando la plenitud de sus derechos, lo mismo que todos los que son parte de la monarquía española, desde el momento en que fue cautivado por el emperador de los franceses el señor don Fernando VII, rey legítimo de España y de las Indias, llamado al trono por los votos de la nación, y de que habiendo entrado en el ejercicio de ella desde el 20 de julio de 1810, en que fueron depuestas las autoridades que constantemente le habían impedido este precioso goce, necesita de darse una constitución, que, siendo una barrera contra el despotismo, sea al mismo tiempo el mejor garante de los derechos imprescriptibles del hombre y del ciudadano, estableciendo el trono de la justicia, asegurando la tranquilidad doméstica, proveyendo a la defensa contra los embates exteriores, promoviendo el bien general y asegurando para siempre la unidad, integridad, libertad e independencia de la provincia, ordena y manda observar la presente a todos los funcionarios que sean elegidos, bajo cuya precisa condición serán respetados, obedecidos y sostenidos por todos los ciudadanos estantes y habitantes en la provincia, y de lo contrario, tratados como infractores del pacto más sagrado, como verdaderos tiranos, como indignos de nuestra sociedad y como reos de lesa patria. Artículo 2. Ratifica su reconocimiento a Fernando VII en la forma y bajo los principios hasta ahora recibidos y los que resultarán de esta Constitución. Artículo 3. Reconoce y profesa la religión católica, apostólica, romana como la única verdadera. Artículo 4. La monarquía de esta provincia será constitucional, moderando el poder del rey una representación nacional permanente. Artículo 5. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se ejercitarán con independencia unos de otros, aunque con el derecho de objetar el poder ejecutivo lo que estime conveniente a las libertades del legislador en su caso y lugar. Artículo 6. El ejercicio del poder ejecutivo corresponde al rey, auxiliado de sus ministros y con la responsabilidad de hitos, y en defecto del rey, lo obtiene el presidente de la representación nacional, asociado de 2 consejeros y bajo la responsabilidad del mismo presidente. Artículo 7. El cuerpo legislativo, para la interior economía y organización de sus sesiones, nombrará un presidente particular del cuerpo mismo,
con el título de prefecto de la legislatura, un designado para sus ausencias, y un secretario, dando noticia de estos nombramientos al gobierno, para que éste lo haga a los demás cuerpos que deban tenerla. Artículo 8. El Poder Judicial corresponde a los tribunales de la provincia. Artículo 9. Habrá un Senado de Censura y Protección, compuesto de un presidente, que lo será el vicepresidente de la representación nacional, y 4 miembros, para sostener esta Constitución y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o requerido por cualquiera ciudadano, reclame cualquiera infracción o usurpación de todos o cada uno de los 3 poderes ejecutivo, legislativo y judicial que sea contra el tenor de la Constitución. Artículo 10. A este mismo tribunal corresponde el juicio de residencia a que quedarán sujetos todos los funcionarios de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, al tiempo de salir de sus empleos, a excepción del rey, cuya persona es inviolable y por lo mismo no sujeta a residencia ni responsabilidad, que en su lugar y caso sufrirán los ministros. Artículo 11. A excepción del rey, ningún otro funcionario de la representación nacional podrá ser vitalicio, sino electivo por tiempo limitado. Artículo 12. La reunión de 2 o 3 funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en una misma persona, o corporación, es tiránica y contraria por lo mismo a la felicidad de los pueblos. Artículo 13. Por ningún caso pueden ejecutarse por un mismo individuo o una misma corporación 2 o más representaciones distintas en los 3 poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Artículo 14. La reunión de los funcionarios de los 3 poderes constituye la representación nacional. Artículo 15. La provincia cundinamarquesa no entrará en tratados de paz, amistad y comercio en que directa o indirectamente quede vulnerada su libertad política, civil, religiosa, mercantil o económica. Artículo 16. El Gobierno garantiza a todos sus ciudadanos los sagrados derechos de la religión, propiedad y libertad individual, y la de la imprenta, siendo los autores los únicos responsables de sus producciones y no los impresores, siempre que se cubran con el manuscrito del autor bajo la firma de éste, y pongan en la obra el nombre del impresor, el lugar y el año de la impresión, exceptuándose de estas reglas generales los escritos obscenos y los que ofendan al dogma, los cuales, con todo eso y aunque parezcan tener estas notas, no se podrán recoger, ni condenar, sin que sea oído el autor. La libertad de la imprenta no se extiende a la edición de los libros sagrados, cuya impresión no podrá hacerse sino conforme a lo que dispone el Tridentino. Artículo 17. Del mismo modo garantiza la seguridad individual de los ciudadanos en lo perteneciente a sus correspondencias epistolares por el correo, que se mirarán como inviolables, y no podrán ser interceptadas por ninguna autoridad, ni probarán nada en juicio, sino es que se adquieran de tercera mano, y nunca por el reprobado medio de la interceptación. Artículo 18. Igualmente garantiza a todo ciudadano la libertad perfecta en su agricultura, industria y comercio, sin más restricción que la de los privilegios temporales en los nuevos inventos a favor de los inventores, o de los que lo sean respecto de esta provincia, introduciendo en ella establecimientos de importancia, y de las obras de ingenio a favor de sus autores. Artículo 19. La provincia cundinamarquesa, con el fin de efectuar la importante y deseada unión de todas las provincias que antes componían el Virreinato de Santa Fe, y de las demás de la tierra firme que quieran agregarse a esta asociación y están comprendidas entre el Mar del Sur y el Océano Atlántico, el río Amazonas y el Istmo de Panamá, ha convenido y conviene en el establecimiento de un Congreso Nacional compuesto de todos los representantes que envíen las expresadas provincias, adoptando para su justa proporción la base, o de territorio o de población, o cualquiera otra que el mismo Congreso estime oportuna, pero que por ningún caso se extienda a oprimir a una o muchas provincias en favor de otra u otras. Artículo 20. En favor de este Congreso dimite la provincia cundinamarquesa aquellos derechos y prerrogativas de la soberanía que tengan, según el plan general que se adopte, íntima relación con la totalidad de las provincias de este reino en fuerza de los convenios, negociaciones o tratados que hiciere con ellas, reservándose, como desde luego se reserva, la soberanía en toda su plenitud para las cosas y casos propios de la provincia en particular, y el derecho de negociar o tratar con las otras provincias. O con otros estados. Artículo 21. La dimisión hecha en favor del Congreso debe entenderse sin perjuicio de los artículos contenidos en este título,
que deberían ser respetados por dicho Congreso como bases fundamentales de nuestra asociación civil. Título segundo. De la religión. Artículo 1. La religión católica, apostólica, romana es la religión de este Estado. Artículo 2. No se permitirá otro culto público ni privado, y ella será la única que podrá subsistir a expensas de las contribuciones de la provincia y caudales destinados a este efecto, conforme a las leyes que en materia gobiernan. Artículo 3. A fin de evitar el cisma y sus funestas consecuencias, se encargará a quien corresponda, que a la mayor brevedad posible y con preferencia a cualquiera negociación diplomática, se trate de entablar correspondencia directa con la silla apostólica, con el objeto de negociar un concordato y la continuación del patronato que el gobierno tiene sobre las iglesias de estos dominios. Artículo 4. La base de este concordato deberá ser la facilidad y pronto despacho de los negocios y vacantes eclesiásticos, o por medio de un legado a con acento latere, con continua residencia en esta capital, o mejor, por el de un sínodo permanente, autorizado uno u otro con todo el lleno de las facultades pontificias. Artículo 5. La autoridad civil no se entrometerá a juzgar en materia de culto, ni otras puramente eclesiásticas, no prestará mano fuerte para estos efectos, ni tampoco exigirá que el eclesiástico emplee la excomunión ni demás armas eclesiásticas en materias civiles, pero no por esto abdica el derecho de protección que tiene sobre los eclesiásticos y demás ciudadanos, el que ejercerá en los recursos de fuerza en sus casos. Artículo 6. Tampoco permitirá que la autoridad eclesiástica conozca en otras materias, sino en las de culto y puramente eclesiásticas, ni que para sostener sus providencias use más armas ni coacción que la de la Iglesia, sin entrometerse ni impedir las funciones civiles. Título 3. De la Corona. Artículo 1. La provincia de Cundinamarca se erige en monarquía constitucional para que el rey la gobierne según las leyes, moderando su autoridad por la representación nacional que en esta Constitución se expresa y determina. Artículo 2. El rey en su ingreso al trono jurará sostener y cumplir y renunciar esta Constitución como base fundamental del gobierno, y cualquiera infracción que haga sin la previa revisión y consentimiento de la representación nacional deberá mirarse como una renuncia de la corona. Artículo 3. No será lícito al rey renunciar en favor de ningún tercero, sea el que fuere, y en el caso de dimitir la corona, lo hará en manos de la representación nacional, para que ésta haga lo que conviniere al bien de la provincia en uso de la soberanía que la corresponde. Artículo 4. Los títulos con que el rey se condecore en los decretos, despachos y papeles públicos que se expidan a su nombre, serán, don N., por la gracia de Dios y por la voluntad y consentimiento del pueblo, legítima y constitucionalmente representado, rey de los cundinamarqueses. Artículo 5. Al tomar el rey posesión del trono, prestará juramento de cumplir la Constitución y gobernar según las leyes, con arreglo al artículo 2, y este juramento lo hará en manos del presidente de la representación nacional de esta provincia, puesto de pie y descubierto el rey, sentado y cubierto el presidente, en esta forma, yo N., legítimamente llamado al trono de la soberana provincia cundinamarquesa, juro a Dios nuestro Señor, sobre los santos evangelios que toco, y bajo mi palabra de honor. Mantener la constitución de esta provincia, sostener la religión católica, apostólica, romana, defender el territorio de todo ataque e irrupción enemiga, y gobernar a todos los habitantes según las leyes legítimamente establecidas, y me someto a ser despojado de esta corona y sus estados, siempre que en cosa sustancial falte a este juramento. Y el presidente responderá, si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande. Artículo 6. Hecho el juramento del rey, se levantará el presidente, le dará el asiento que ocupaba, e hincado de rodillas, poniendo la mano sobre los santos evangelios, dirá, juro a Dios nuestro Señor, a nombre del pueblo que represento, guardar fidelidad y obediencia al rey con arreglo a la Constitución y a las leyes. Y el rey aceptará este juramento en los mismos términos que el presidente aceptó el suyo. Artículo 7. Para solemnizar este acto, deberá hacerse a presencia de toda la representación nacional de todas las personas constituidas en dignidad, residentes en la provincia, y de los ministros y enviados extraños que tengan la misma residencia, y la acta en que conste todo lo ocurrido será firmada por las dos altas partes contratantes, por todos los asistentes, y refrendada por todos los secretarios de Estado. Artículo 8. Este juramento deberá hacerlo el rey personalmente, y en el caso de ausencia,
enfermedad, demencia o cautiverio, lo hará el presidente de la representación nacional en esta forma: yo N., representante constitucional de la provincia de Cundinamarca, a nombre del rey, como vicegerente suyo y por mí, juro, etc. Artículo 9. El rey no podrá contraer matrimonio sin el consentimiento y aprobación de la representación nacional de esta provincia, y si lo hiciere, deberá mirarse como una renuncia de la corona, y de haberlo ya hecho se reserva el pueblo el derecho y facultad de resolver si le es o no perjudicial la alianza que hubiere contraído. Artículo 10. La corona de Cundinamarca es incompatible con cualquiera otra extraña que no sea de aquellas que al principio del año de 1808 componían el Imperio Español, y aun la unión con éstas deberá entenderse bajo la expresa condición de que adopten un gobierno representativo que modere el poder absoluto que antes ejercía el rey. Artículo 11. En el caso de que se nos unan otras coronas de las que componían el Imperio Español, la reunión de diputados de todas las que formen un cuerpo, guardando en el número de estos diputados una justa igualdad proporcional, serán las Cortes del Imperio Español, y en este caso, la provincia cundinamarquesa se dimite de su soberanía en la parte y modo que queda expresado para el Congreso en favor de estas Cortes por el artículo 20 del título 1. Artículo 12. En el mismo caso corresponde al rey por sí, o por medio del representante constitucional, el ejercicio del alto poder ejecutivo de dichas Cortes, pero no el particular de esta provincia, que sólo ejercitará personalmente si reside en ella, y de no, el presidente. Título cuarto. De la representación nacional. Artículo 1. La representación nacional se compone del presidente y vicepresidente, Senado de censura, 2 consejeros del Poder Ejecutivo, los miembros del Legislativo y 2 tribunales que ejercen el Poder Judicial. Cuando el rey está presente y en ejercicio de sus funciones, el presidente y los consejeros del Poder Ejecutivo, y el vicepresidente, que es presidente del Senado de censura, concurren como miembros de la representación nacional. Artículo 2. El rey es presidente nato de la representación nacional, y en su defecto, el presidente nombrado por el pueblo. Artículo 3. La representación nacional unida debe abstenerse de todo acto de jurisdicción, y solo se juntará en un cuerpo para presenciar y solemnizar los actos de la primera importancia, como son, la jura o recibimiento del rey, o del presidente, el recibimiento de una embajada, y otros en que se interese el decoro y seguridad nacional. Artículo 4. El acto de revisar la Constitución toca al colegio electoral, cuando venga autorizado a este efecto bajo las reglas siguientes. Artículo 5. 1. La revisión no tiene lugar hasta pasados 4 años, que se contarán desde el día en que, sancionada esta Constitución, se haga su publicación. Artículo 6. 2. Tampoco tiene lugar la revisión en cuanto a las bases primarias, ni respecto de los ramos secundarios se podrá hacer de una vez en su totalidad, pues aunque parezca necesario refundirla toda, se ejecutará esto por partes y en diversos tiempos, mediando entre revisión y revisión a lo menos 6 meses. Artículo 7. A. Si pasado el término prefijado en el artículo 5, se nota que en la práctica son perjudiciales a la felicidad pública alguno o algunos de los artículos de esta Constitución, el poder que primero lo note pasará a los otros 2 poderes relación motivada de su observación. Artículo 8. 4. En virtud de esta relación, cada uno de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en sesiones separadas disputarán el punto cuestionable, tomándose el espacio de un mes, para que con maduro examen se puedan fundar los votos. Artículo 9. 5. Pasado este tiempo, procederá cada uno de los 3 poderes por separado a formalizar su votación, y a pluralidad absoluta de votos, resolverá en cada uno si tiene o no lugar la revisión. Artículo 10. 6. Si no convienen los 3 poderes en que ha lugar a la revisión, cesará todo procedimiento. Artículo 11. 7. Si convinieren en que ha lugar a la revisión, notificándose mutuamente los 3 poderes, procederá el Ejecutivo a hacer la convocatoria de los pueblos, comunicándoles el objeto, para que los electores traigan a su tiempo el poder y facultad de rever la Constitución. Artículo 12. 8. Congregados los electores, que deben venir a día señalado con el carácter de revisores, se harán en diversos tiempos 3 lecturas de la materia que se controvierte, para cuya mayor ilustración y mejor éxito los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial presentarán al colegio revisor lo que hayan trabajado, y éste lo tendrá presente,
mediando de una a otra lectura por lo menos 8 días de intervalo. Artículo 13, 9. La pluralidad absoluta de los votos que se den después de las 3 lecturas decidirá el punto, y la resolución que se tome tendrá fuerza de Constitución. Artículo 14. Para ser miembro de la representación nacional se requiere indispensablemente ser hombre de 25 años cumplidos, dueño de su libertad, que no tenga actualmente empeñada su persona por precio, y si lo estuviere por voto, se considerará absolutamente impedido para la parte ejecutiva y para entrar en las corporaciones de censura y judicial, quedando expeditos por sí y con arreglo a los cánones, los religiosos y los individuos del clero secular para tener representación en el colegio electoral y en el cuerpo legislativo, siempre que los regulares sean prelados o se hallen en alguna especie de emancipación con carácter o ministerio público. Tampoco pueden ser miembros de la representación nacional los dementes, sordomudos, ni los de tal manera baldados o lisiados, que se les dificulte gravemente el ejercicio de las funciones propias de la representación nacional. Ni serán admitidas en ellas las personas contra quienes, conforme a la Constitución, se haya pronunciado decreto de prisión en causa criminal, ni los fallidos, ya sean culpables o ya inculpables, sino es que estos últimos hayan salido del estado de insolvencia, ni los deudores ejecutados del Tesoro Público, ni los transeúntes, ni los vagos, ni los que hayan sufrido pena infamatoria, ni los que vivan a expensas de otro en calidad de sirvientes domésticos, ni los que carezcan de casa abierta, ni los que tengan menos de 6 años de vecindad, ni los que hayan dado muestras positivas de ser opuestos a la libertad americana y consiguiente transformación del gobierno. Artículo 15. Cualquiera que se haya notado con alguna de las tachas de que habla el artículo anterior, aun cuando haya obtenido la elección popular, no podrá ser miembro de la representación nacional, siempre que la nota objetada se compruebe de modo que merezca el ascenso del colegio electoral, observándose esto mismo en los casos en que alguno, después de la elección, sea acusado de vida relajada y escandalosa, lo que graduará el colegio electoral, precediendo la debida calificación y cuidando de que el honor y opinión de los indicados no sea víctima del capricho y malevolencia de sus enemigos. Lo propio se deberá observar respecto de aquellos a quienes se atribuya haberse valido de medios irregulares para obtener la elección. Artículo 16. Tampoco podrán ser miembros de un mismo poder o de un mismo cuerpo los que tengan parentesco hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad por el cómputo civil, pero esto no obstará para que lo sean a un tiempo en diversos poderes o corporaciones. Artículo 17. El cuerpo legislativo señalará los distintivos y uniformes de los individuos de la representación nacional y los de los secretarios de Estado y del despacho universal, teniendo cuidado de que se distingan los diversos poderes y corporaciones por alguna señal, y que el traje, sin confundirse con los de otros empleados, sea sencillo y circunspecto, de manera que ni por demasiado modesto se haga despreciable, ni por demasiado costoso parezca reprensible. Artículo 18. El rey tiene por su persona y representación el tratamiento de majestad, la representación nacional unida, el de Alteza Serenísima. En las materias de oficio, el presidente tiene el de excelencia, sus consejeros, los individuos del Senado y miembros del Legislativo, señoría ilustrísima, y los del Poder Judicial, señoría. Artículo 19. Solo el rey tiene tratamiento en el trato familiar, los demás funcionarios no pueden exigirlo en igual caso, por no ser concedido a su persona, sino únicamente a su representación oficial. Título V. Del Poder Ejecutivo. Artículo 1. El ejercicio del poder ejecutivo de esa provincia corresponde al rey, cuando se halle dentro de su territorio y no esté impedido por alguno de los motivos expresados en el título 3, artículo 8. Artículo 2. Cuando el rey ejercite el poder ejecutivo, es bajo la responsabilidad de sus ministros, los cuales no quedarán cubiertos de esta responsabilidad sino dando inmediatamente cuenta al Senado de las providencias que el rey quiera tomar o tome, contrarias a la Constitución del Estado. Artículo 3. A falta del rey, entra en el ejercicio del poder ejecutivo el presidente de la representación nacional, y para el mejor desempeño de su ejercicio y acierto en sus deliberaciones estará asociado de 2 consejeros, que tendrán voto consultivo y no deliberativo. Artículo 4. El presidente de la representación nacional será responsable a la nación de todas las providencias que dicte en el ejercicio del poder ejecutivo, y sus consejeros no tendrán responsabilidad alguna en las providencias que se dicten contrarias a su dictamen, pero en aquellas que salgan conformes a su opinión responderán in solidum,
con el presidente. Artículo 5. A fin de que se puedan justificar los casos en que tienen o no responsabilidad los consejeros, llevará el Poder Ejecutivo un libro de acuerdos en que se extiendan los pareceres de estos y las resoluciones del presidente en las materias de gravedad. Artículo 6. Si los consejeros notan que el presidente quiere tomar o toma providencias directa o indirectamente subversivas de esta Constitución, no cubrirán su responsabilidad únicamente con ser de contraria opinión, sino que estarán obligados bajo la misma responsabilidad a dar inmediatamente parte al Senado, para que éste, en uso de sus facultades, tome las medidas que estime oportunas. Artículo 7. En los asuntos en que se trate de reunir en un punto la Fuerza Armada, de aumentarla considerablemente, hacerla marchar, ponerla en acción, bien sea dentro de la capital o en cualquiera parte de la provincia, tendrán los consejeros voto deliberativo, y la pluralidad decidirá si deben o no tomarse tales providencias, pero una vez acordado el asunto y su objeto, podrá el presidente solo continuar dirigiéndolo, arreglándose a lo resuelto. Artículo 8. Cuando el presidente ejercite el poder ejecutivo, podrá por sí o por medio de comisionados de su satisfacción, sin ningún gravamen de los pueblos, visitar los departamentos de la provincia, a fin de asegurar el acierto en las providencias que tome para su fomento y gobierno, pero por ningún motivo podrá salir del territorio de la provincia, y caso de verificarlo, por el mismo hecho quedará suspenso del ejercicio de la presidencia. Artículo 9. Cuando el presidente ejercita el poder ejecutivo tiene dentro de la capital, y en cualquier lugar de la comprensión de esta provincia como vicegerente de la real persona, todos los honores, respetos y atenciones debidos a tan alta representación, y que por las leyes patrias están detallados para los virreyes en quienes antiguamente residía dicha representación. Artículo 10. Al Poder Ejecutivo corresponde el ejercicio de todas las funciones relativas al gobierno político, militar y económico de esta provincia, en todo aquello que no sea legislativo o contencioso, y sujetándose al tenor de las leyes, para cuya ejecución podrá publicar bandos, proclamas y decretos. Artículo 11. También queda a su disposición la Fuerza Armada de la provincia con arreglo al artículo 79 de este título, pero por ningún caso podrá el presidente ni sus consejeros tomar el mando de las tropas durante el tiempo que ejerciten el poder ejecutivo, sino que para este efecto nombrarán el oficial u oficiales militares de su mayor satisfacción. Artículo 12. También es de cargo del Poder Ejecutivo la recaudación de los caudales públicos, su inversión y custodia, pero no le corresponde a él sino al Poder Legislativo el hacer nuevas imposiciones, derogar las antiguas, prescribir el modo y la cuota con que cada departamento haya de contribuir. Artículo 13. Los gastos imprevistos y extraordinarios se harán de acuerdo con los dos consejeros, quienes en este caso tendrán voto deliberativo y la misma responsabilidad que el presidente, expidiéndose por los tres los libramientos, y en cuanto a aquellos que exijan el mayor secreto, si por la urgencia o por la calidad de ellos no pudieren ser manifestados a los consejeros, se harán y librarán por solo el presidente y bajo de su responsabilidad, quedando obligado a dar cuenta de su inversión luego que las razones que los motivaron puedan ser ostensibles sin perjuicio de la causa pública. Artículo 14. Al Poder Ejecutivo corresponde la provisión de todos los empleos civiles, militares, económicos y de Hacienda, y todos los demás que han estado en práctica darse por el Gobierno, y solo se exceptúan de su nominación los pertenecientes a la representación nacional, que son de elección del pueblo, pero tanto a unos como a otros les librará su competente título el Poder Ejecutivo. Artículo 15. Para dichas provisiones el Poder Ejecutivo se arreglará a las ternas o propuestas que le dirijan los cuerpos o empleados que deban hacerlas, pudiendo devolverlas a los proponentes para su reforma en los casos en que por graves motivos no convenga confirmar a ninguno de los propuestos. Artículo 16. El Poder Ejecutivo tendrá bajo su inmediata protección todos los establecimientos públicos destinados a la instrucción de la juventud, al fomento de la industria, a la prosperidad del comercio y al bien general de toda la provincia, y supervigilará semejantes establecimientos privados que se hagan, cuidando de que ni en los públicos ni en los privados se introduzcan abusos o prácticas contrarios a la felicidad común. Artículo 17. Para el despacho de todos los negocios tendrá el Poder Ejecutivo 1 o 2 secretarios que le ayuden, y competente número de oficiales de secretaría, a fin de que por separado se despache cada ramo, y todos estos empleados se pagarán del Tesoro Público. Artículo 18. Los secretarios, aunque sus empleos son de los más recomendables y de mayor categoría en el orden de la sociedad,
no gozan del carácter de la representación nacional, y el poder a quien pertenezcan cuidará de distinguirlos para la consideración pública en razón de sus ministerios. Ellos y los oficiales de secretaría, como los demás empleados de otras oficinas, y con particularidad los que dependen de alguno de los tres poderes, no podrán a un mismo tiempo ejercer sus oficios y ser miembros de la representación nacional. Artículo 19. Los secretarios y oficiales de secretaría deberán ser de toda la satisfacción del presidente cuando está a su cargo el poder ejecutivo, supuesto que cualquiera falta que cometan estos empleados será bajo la responsabilidad de dicho presidente. Artículo 20. Por tanto, la nominación de secretarios y oficiales de secretarías corresponde al presidente cuando ejercite el poder ejecutivo, pero la separación de estos empleados solo la verificará con acuerdo de los dos consejeros, cuando conste su ineptitud para el desempeño de sus respectivos encargos, proporcionándoles inmediatamente otros destinos donde puedan ser útiles, sin que la separación sea una nota contra la opinión que merezcan por sus buenas costumbres y demás prendas que los hagan dignos del aprecio público. Y solo en el caso de criminalidad podrán ser depuestos de los empleos por el mismo presidente y acuerdo de los dos consejeros, precediendo la causa que debe formárseles con sujeción a las leyes. Artículo 21. Al Poder Ejecutivo corresponde el promulgar y hacer poner en práctica las leyes que dicte el Poder Legislativo, el cual para este efecto deberá pasárselas con un oficio en que exponga en extracto las razones que tuvo presentes para dictar aquellas leyes, advirtiendo que la remisión debe hacerse de cada ley por separado con su correspondiente oficio. Artículo 22. Si el Poder Ejecutivo considera útil la ley que se le presenta, o no haya inconveniente grave en su ejecución, pondrá al pie de ella el decreto, publíquese y ejecútese, y dará al cuerpo legislativo noticia de esta resolución por medio de un oficio. Artículo 23. Si en la ejecución de la ley que se le presenta, hallare el Poder Ejecutivo graves inconvenientes o considerable perjuicio público, en virtud del derecho de objetar que le está reservado, pondrá al pie de la ley el decreto objétese y devuélvase, y en el oficio de devolución que dirija al Poder Legislativo expresará las objeciones que le han ocurrido para no publicar ni dar cumplimiento a la ley. Artículo 24. Si la ley que se le presenta se opone directa o indirectamente a la Constitución, bien sea en su sustancia, o bien por no haberse guardado las formalidades prescritas por dicha Constitución, pondrá al pie el decreto devuélvase por inconstitucional, y en el oficio de devolución expresará los artículos o las formalidades de la Constitución que son contrarios a la ley propuesta. Artículo 25. Si dentro de 10 días, contados desde la fecha de aquel en que el Poder Ejecutivo recibe la nueva ley propuesta por el Poder Legislativo, no se le hubiese puesto ninguno de los 3 decretos mencionados en los 3 artículos anteriores, por el mismo hecho y en virtud del presente artículo, quedará la ley sancionada y se procederá a su publicación y ejecución, pero si la ley fuere derogatoria de algún artículo o artículos de esta Constitución, no valdrá en su favor que el tiempo la haya ejecutoriado, y el Senado tomará la mano para impedir su ejecución. Artículo 26. Si las objeciones o nota de inconstitucional que el Poder Ejecutivo ponga a la ley que se le propone fuesen notoriamente fútiles o arbitrarias, el Poder Legislativo lo hará presente al Senado para que, reconociendo y comprobando la futilidad o arbitrariedad de las objeciones o nota, le notifique al Poder Ejecutivo que publique y ponga en ejecución la ley, y llegando el caso de esta notificación, no podrá el Poder Ejecutivo denegarse a cumplir con su tenor. Artículo 27. Si las objeciones fueren tales que merezcan en concepto del cuerpo legislativo el que se sobresea en la promulgación de la ley propuesta, mandará archivarla, y se suspenderá todo procedimiento. Artículo 28. Pero si aunque las objeciones sean fundadas, tienen respuesta y solución satisfactoria, deberá darla el Poder Legislativo, acompañando de nuevo con ella la ley, y dirigiéndola al Poder Ejecutivo si éste se satisface con la respuesta, pondrá el decreto publíquese y ejecútese, y si no se satisface, pondrá suspéndase hasta nueva legislatura, y la devolverá al Poder Legislativo, acompañándola con oficio en que se expresen las razones que motivan este nuevo decreto. Artículo 29. Una vez decretada la suspensión hasta nueva legislatura, no podrá la legislatura existente tratar de la ejecución de aquella ley, sino archivarla con todos los oficios que le han acompañado, para que al año siguiente, renovada la legislatura, vuelva a tomarla en consideración, si lo juzgase oportuno. Artículo 30. En caso de que la nueva legislatura vuelva a proponer la misma ley, sin reforma sustancial y respondiendo a las últimas objeciones del Poder Ejecutivo,
estará éste obligado a publicarla y ejecutarla, sin poder hacer nuevas objeciones, pero si la nueva legislatura vuelve a proponer la ley con alguna reforma sustancial, tiene el Poder Ejecutivo derecho de objetar lo que estime oportuno contra esta reforma. Artículo 31. El Poder Ejecutivo tiene derecho de proponer al cuerpo legislativo las materias que en su concepto exijan resolución con fuerza de ley, y el Poder Legislativo las tomará en consideración sin perjuicio de las mociones que hayan hecho sus miembros, y cuya resolución parezca más urgente, pero las propuestas que haga el Poder Ejecutivo no podrán ir concebidas en forma de proyecto de ley. Artículo 32. El Poder Ejecutivo tiene derecho de convocar al cuerpo legislativo en sesión extraordinaria para que tome en consideración y resuelva lo que estime oportuno en algún asunto urgente en que sería peligrosa la tardanza en esperar las sesiones ordinarias del Poder Legislativo. Artículo 33. El Poder Ejecutivo no podrá entrometerse en el ejercicio y las funciones del Poder Judicial, pero sí estará a la mira de sus operaciones para asegurar la observancia de la Constitución en los tribunales, y caso de infracción notoria, pasar noticia al Senado para que se proceda a la reforma. Artículo 34. Si el Poder Ejecutivo tiene aviso de que se trama interior o exteriormente alguna conspiración contra el Estado, puede en este caso dar de propia autoridad decretos de prisión, arresto o arraigo contra los que se presuman autores, cómplices o instruidos en la conspiración. Para aclarar el hecho podrá por medio de un comisionado de su satisfacción, precisamente miembro del Poder Judicial, o juez inferior, tomarles declaración instructiva, pero a los presos dentro del 5º día, a los arrestados dentro de 8 días, y a los arraigados dentro de 15, deberá ponerlos en libertad si los considera inocentes, o entregarlos con la causa iniciada al juzgado o tribunal competente, para que los juzgue según las leyes, si los haya culpados. Artículo 35. El Poder Ejecutivo tiene la preciosa facultad de conceder indultos generales, del modo y en los casos que hasta ahora se ha practicado. Artículo 36. Para ser presidente o consejero del Poder Ejecutivo se requiere, además de las cualidades prescritas en el título 4, artículo 14, la de ser de edad de 35 años cumplidos, tener competente instrucción en materias de gobierno de la República, ser vecino de esta provincia por más de 10 años, y tener un manejo, renta o provento equivalente, a lo menos, al capital de 4.000 pesos. Artículo 37. La nominación del presidente y sus consejeros se hará por los electores, expresando individualmente cuál nombran para presidente y cuál es para consejero o consejeros, y el ejercicio de sus funciones durará por 3 años renovándose un miembro en cada año, a saber, en el primero, el primer consejero, en el segundo, el otro consejero, y en el tercero, el presidente, repitiendo esta misma operación sucesivamente en otros trienios. Artículo 38. El presidente no podrá ser reelecto hasta pasados 3 años, ni concluido el trienio de la presidencia ocupar ninguno de los destinos de la representación nacional. Los consejeros podrán serlo por primera reelección, pero en ningún caso por la segunda hasta pasados 3 años. Artículo 39. 2 meses después de haber concluido sus funciones el presidente o cualquiera de sus consejeros, se abrirá, sin gravamen de las partes, por el Senado, el juicio de residencia a que están sujetos, permanecerá abierto por espacio de 40 días, dentro de los cuales se recibirán todas las quejas o demandas que se pongan contra ellos en materias relativas al ejercicio de sus funciones, pero no se oirán ni recibirán como cargos de residencia las quejas o demandas relativas a la conducta privada y opiniones particulares de estos funcionarios. Artículo 40. Si durante el ejercicio de los consejeros muriere alguno de ellos, o por enfermedad u otro motivo se imposibilitare en el desempeño de sus funciones, el Poder Legislativo hará terna proponiendo sustituto que sirva por el tiempo que falte para juntarse los electores, y la presentará, dentro de 8 días de la vacante, al Senado, para que dentro de otros 8 nombre precisamente uno de los propuestos en la terna. Artículo 41. El presidente Queseil deberá dar al entrante una relación exacta del estado de la provincia, sus progresos o deterioro que haya habido durante el tiempo de su presidencia, los proyectos de reforma, obras públicas y demás objetos que se hallen por principiar, o ya principiados, o en estado de concluirse, últimamente, una noticia documentada de los ingresos del Tesoro Público, de los objetos en que éste se ha invertido, y del sobrante o déficit que haya resultado. También, en pliego separado, deberá dar razón de todas las negociaciones políticas que en su tiempo se hayan hecho, bien sea con las otras provincias de este reino,
o bien con los estados extraños, y expresará el resultado que estas negociaciones hayan tenido. Artículo 42. A fin de que el público quede satisfecho de la justa inversión de los caudales públicos, el Poder Ejecutivo hará imprimir cada año un estado en extracto de todas las entradas y salidas del Tesoro General de la provincia que haya habido en el año anterior. Artículo 43. El presidente y sus consejeros serán mantenidos a expensas del Estado durante el ejercicio de sus funciones. La cuota de sus sueldos la asignará el Poder Legislativo a quien corresponde este negocio, con consideración a la alta representación de los empleos y a los ingresos que tenga la provincia. Artículo 44. El presidente y sus consejeros, durante estas funciones y hasta un año después de haber salido de ellas, no podrán ejercitar por sí ni como delegados función alguna correspondiente a los otros dos poderes legislativo y judicial. Tampoco podrán durante el mismo tiempo obtener mando alguno de armas, ni en guarnición, ni en campaña, pero sí el económico de sus respectivos cuerpos, los que sean jefes naturales de alguno. Artículo 45. Los que han sido miembros del Poder Ejecutivo, después de haber sufrido la residencia prescrita en el artículo 39 de este título, no podrán ser acusados ni juzgados en ningún tiempo por sus dictámenes, escritos o hechos en el ejercicio de sus funciones. Artículo 46. El presidente y los consejeros del Poder Ejecutivo desde el momento en que son nombrados para estas funciones, hasta 2 meses después de haberlas concluido, no pueden ser arrestados, presos ni juzgados, sino únicamente por el Senado, y solamente en los 2 casos que siguen. Artículo 47. Por casos criminales de gravedad que merezcan pena capital cuando son sorprendidos in flagranti delicto, en cuyo caso el sorprendedor dará inmediatamente cuenta, con justificación del hecho, al Senado. Artículo 48. Por acusación formal hecha por escrito, firmada y presentada al Senado, en la cual se acuse al presidente, o a alguno de sus consejeros, de los delitos de traición, dilapidación del tesoro público, maniobras para trastornar el gobierno y la Constitución, o cualquier atentado contra la seguridad interior de la provincia, pero para ser admisible esta acusación, se requiere una semiplena prueba de su relato. Artículo 49. La violación del secreto en las materias graves de Estado debe considerarse como delito de traición, y por lo mismo pueden ser perseguidos, acusados y juzgados por el presidente y sus consejeros, y con superioridad de razón, los secretarios o ministros y los oficiales de secretaría, y en general, todo funcionario público. Artículo 50. Los secretarios y oficiales de secretaría, en lo relativo a su conducta privada, podrán en cualquier tiempo ser juzgados por cualquier tribunal a quien corresponda, captando previamente la venia del Poder Ejecutivo, en lo relativo a la conducta pública, o mala versación en el ejercicio de las funciones de dichos secretarios y oficiales, por nadie podrán ser juzgados sin que preceda el mandamiento de prisión del Poder Ejecutivo y demás diligencias que en el artículo 34 de este título sean prescrito para el caso de conspiración. El Senado tiene derecho de impetrar el mandamiento de prisión del Poder Ejecutivo contra los secretarios o ministros y los oficiales de secretaría, siempre que con sus operaciones hayan quebrantado algún artículo o artículos de esta Constitución. Artículo 51. El presidente y los consejeros no pueden ser parientes hasta el 3er grado civil de consanguinidad o afinidad, ni ascendientes o descendientes en línea recta. Artículo 52. A fin de que cualquier ciudadano pueda informar al Poder Ejecutivo de todo lo que estime conveniente al bien público, en papel firmado o anónimo, y sin la más leve responsabilidad del informante, habrá en la Secretaría una caja cerrada, que por medio de un agujero comunique a la parte exterior de la oficina, para que cualquiera introduzca por dicho agujero los informes que estime oportunos. La llave de esta caja estará en poder del presidente, y para abrirla, será a presencia de sus consejeros al principio de cada semana. Los papeles que en dicha caja se recojan no tendrán más fuerza que la de simples avisos, ni ellos solos podrán ocasionar en ningún caso ningún procedimiento judicial. Artículo 53. En un caso urgentísimo en que peligre la seguridad y quietud del Estado, bien sea por conspiraciones interiores o bien por amenazas de ataques exteriores, tiene el Poder Ejecutivo derecho de impetrar del Senado decretos suspensivos del imperio de la Constitución, en alguno o algunos de sus artículos, cuya ejecución por las circunstancias pudiera agravar el peligro. Esta impetración deberá hacerla con expresión de los motivos en que la funda, y el Senado, en vista de ellos y de comprobada necesidad, dará el decreto de suspensión por tiempo limitado,
que por ningún caso podrá pasar de 6 meses. Artículo 54. La primera obligación del Poder Ejecutivo es y será siempre poner en ejecución y dar cumplimiento en todas sus partes a esta Constitución, impidiendo que el transcurso del tiempo y descuido introduzcan abusos y corruptelas contrarias a lo que en ella se dispone. Título sexto. Del Poder Legislativo. Artículo 1. El ejercicio del Poder Legislativo corresponde a los miembros nombrados por el pueblo para este efecto. Artículo 2. El número de estos miembros será por ahora y mientras que se rectifica con el censo de la población, el de 19, calculándose por cómputo el más aproximado el de esta provincia en 190.000 habitantes, y señalándose por cada 10.000 un individuo en la legislatura. Artículo 3. Cada año se renovará la mitad de los miembros del Poder Legislativo, y los que entren de nuevo, junto con los miembros restantes del año anterior, constituirán una nueva legislatura. Artículo 4. La renovación se hará sacando la mitad de los miembros más antiguos, de suerte que a excepción de este primer año, que saldrán por sorteo, siempre se verifique que cada miembro sirva 2 años. Artículo 5. En falta del prefecto de la legislatura, ejercerá sus funciones el designado, cuyas elecciones las debe hacer el cuerpo legislativo, observando en ellas lo dispuesto para las demás elecciones, y con la calidad de que uno y otro sean del número de los de la legislatura. Artículo 6. El cuerpo legislativo es permanente, pero sus sesiones no serán continuas sino en los meses de mayo y junio de cada año, hasta completar 60 días útiles, quedándoles libre el resto del tiempo para atender a sus ocupaciones domésticas. Artículo 7. En cualquier tiempo en que sean convocados los miembros del Poder Legislativo por el Ejecutivo, para tomar resolución sobre algún caso urgente, deberán juntarse en sesión extraordinaria. Artículo 8. Todos los miembros del Poder Legislativo tienen derecho de hacer mociones y proponer proyectos de ley en las materias en que consideren haber necesidad de resolución. El cuerpo legislativo, a puerta cerrada, recibirá estas mociones y examinará si deben o no discutirse, reduciendo este punto a votación que deberá hacerse por cada miembro con las simples voces, admítese o no se admite, y la pluralidad decidirá su admisión o inadmisión. Artículo 9. Una vez admitida la moción, las discusiones se harán a puerta abierta, con libre acceso del pueblo, y cualquiera discusión que no se haya hecho de este modo, será nula, de ningún valor ni efecto. Artículo 10. Los ciudadanos que tengan observaciones con que contribuir o reparos que objetar entre discusión y discusión al proyecto de ley, lo podrán hacer, y sus exposiciones por escrito serán admitidas y tenidas en consideración, siempre que sean concisas y oportunas, y guarden la moderación, el decoro y respeto que corresponde a la importancia de los asuntos y a la dignidad del cuerpo legislativo. Artículo 11. Admitida una moción o proyecto de ley, podrá el cuerpo legislativo, si lo estimase conveniente, nombrar una comisión para su examen, y esta comisión cesará cesando el objeto para que ha sido nombrada, pues por ningún caso podrá el cuerpo legislativo dividirse en comisiones permanentes. Artículo 12. Para que sea válida cualquiera resolución o sanción del Poder Legislativo, se han de hallar en él necesariamente, a lo menos las 2/3 partes de los miembros de que se compone, y en el caso de concurrir solo estas, la pluralidad absoluta con respecto a las mismas 2/3 partes, y no a la totalidad, formará la resolución. Artículo 13. Bien sea examinando un punto por comisión nombrada para este efecto, o bien por la totalidad del cuerpo legislativo, el orden en que se procederá será el siguiente. Artículo 14, 1. Entre discusión y discusión de cada proyecto de ley han de intervenir 4 días, de manera que al sexto se haga la segunda, y con igual intervalo la tercera. El prefecto de la legislatura nombrará uno de los individuos que hayan opinado por la afirmativa, y otro de los que hayan opinado por la negativa, para que hagan de oradores en pro y en contra del proyecto de ley. El secretario del cuerpo hará de orador cuando no haya opinante de oposición. Artículo 15, 2. Pasados los 4 días principiará la discusión, haciéndose la primera lectura del proyecto de ley, e inmediatamente después leerán los 2 oradores nombrados, cada uno su respectivo discurso. Hecho esto, todos los miembros podrán hablar y conferir lo que estimen por conveniente en la materia, proponiendo las reformas que deban hacerse al proyecto de ley para salvar las objeciones o corregir los inconvenientes que se le hayan objetado, y a pluralidad de votos se decidirá si debe o no reformarse el proyecto de ley, y cuáles sean las reformas que deban hacerse. Artículo 16,
3. Pasados otros 4 días se hará la segunda lectura del proyecto de ley reformado con arreglo al acuerdo hecho en la primera lectura, habrá lugar a nueva discusión y objeciones en pro y en contra, y a pluralidad de votos se decidirá de nuevo si debe o no procederse a ulterior reforma, y los términos en que deba hacerse esta. Artículo 17, 4. Pasados otros 4 días se hará la tercera y última lectura del proyecto de ley, no ya para dar lugar a nueva discusión, sino para examinar si está extendido en los términos y con las modificaciones acordadas y resueltas en las 2 lecturas anteriores, y aprobado el proyecto de ley bajo este concepto, se extenderá el oficio para dirigirlo al Poder Ejecutivo, con quien se harán todas las gestiones conducentes a su publicación y ejecución, arreglándose a lo dispuesto en el título V desde el artículo 21 hasta el 30, inclusive. Artículo 18. Después de resuelta una ley por el Poder Legislativo, y aceptada y publicada por el Ejecutivo, no podrá la misma legislatura de propia autoridad volver a poner en discusión el punto decidido en aquella ley, sino que ésta se mantendrá vigente hasta que pasadas 2 legislaturas haya habido tiempo para mudarse todos los miembros que dictaron la ley. Artículo 19. Pero si esta ley en su ejecución presenta graves inconvenientes o perjuicios públicos, notados estos por el Poder Ejecutivo, o por el Judicial, tendrá facultad cualquiera de los 2 de hacerlos presentes al Senado, y éste, comprobadas los daños o perjuicios, notificará al cuerpo legislativo vuelva a tomar en consideración la materia, cuya notificación deberá tener efecto aun cuando no hayan pasado las 2 legislaturas prevenidas en el artículo anterior. Artículo 20. Solo el Poder Legislativo tiene facultad de interpretar, ampliar, restringir, o comentar las leyes, pero guardando siempre en estos casos las formalidades que se requieren y están prescritas para su establecimiento. El Poder Ejecutivo y el Judicial deberán seguirlas a la letra, y en caso de duda consultar al cuerpo legislativo. Artículo 21. Ninguna ley que se promulgue ni de nuevo se comente, interprete o glose podrá tener efecto retroactivo, ni aun para el caso en que se ofrezca la duda que motiva la consulta. Artículo 22. Al prefecto de la legislatura corresponde el derecho de designar las materias que deben tratarse diariamente en las sesiones, escogiéndolas precisamente entre las mociones que están admitidas y avisando con 2 días de anticipación lo que se va a tratar, a fin de que tengan tiempo de meditar el punto los vocales, pero una vez puesta una materia en discusión no podrá el presidente impedir su curso hasta la definitiva resolución. Artículo 23. Para facilitar y abreviar las reformas que se necesiten en todos los ramos de la legislación podrá el cuerpo legislativo, siempre que lo estime por conveniente, nombrar comisiones de vecinos peritos en cada ramo para que le informen de los objetos que exigen más pronta reforma, y de los términos y el modo en que deba hacerse esta, pero tendrá el cuerpo legislativo particularísimo cuidado de no ocupar en tales comisiones a las personas que deben suponerse interesadas en que subsistan los abusos. Por vivir o haber vivido a expensas de ellos. Artículo 24. El primer cuidado del cuerpo legislativo será proceder a la indispensable reforma del código que nos rige, a fin de adaptarlo a la forma de gobierno que se ha establecido. Entre tanto que se verifica esta reforma debe declararse y se declara dicho código en toda su fuerza y vigor en los puntos que directa o indirectamente no sean contrarios a esta Constitución. Artículo 25. Cuando en las deliberaciones del cuerpo legislativo resulte igualdad de votos en pro y en contra, se volverá a discutir con más maduro examen la materia, y se procederá a nueva votación, y si todavía resultare otra vez la misma igualdad de votos, se dejará pendiente el asunto hasta que se renueve la legislatura. Artículo 26. El Poder Legislativo nombrará un secretario del cuerpo mismo, y a propuesta de éste con consideración a sus trabajos exigirá del Poder Ejecutivo que se le auxilie con 1, 2 o más oficiales, los que desde luego no tendrán intervención en las secretarías de aquel, u otros poderes. También será conveniente que haya, luego que se pueda lograr, un escribiente taquígrafo para que escriba todos los debates que ocurran, a fin de imprimirlos y dar esta satisfacción al público. El secretario y los oficiales serán gratificados a cuenta del Estado a proporción de su trabajo. Artículo 27. Al cuerpo legislativo corresponde la facultad de asignar las contribuciones que deban pagarse por el pueblo, el modo como deben cobrarse, y los ramos sobre que deban imponerse, y esta asignación irá fundada sobre el cálculo de los gastos que deben hacerse, el que anualmente pasará el Poder Ejecutivo al Legislativo, y éste proporcionará que quede siempre algún superávit para gastos imprevistos. Artículo 28. Cualquiera persona o corporación de cualquier clase,
estado o condición que sea, no podrá exigir contribuciones públicas por ningún pretexto, ni aun el de la costumbre anterior o posterior a esta Constitución, a menos de no estar aprobadas expresamente por el Poder Legislativo, y la persona o personas, corporación o corporaciones que quebranten esta prohibición serán castigadas con la pena que la ley asigne a los concusionarios públicos. Se exceptúan de esta regla las contribuciones que actualmente están en pie para sostener el Estado, las cuales quedarán en su fuerza y vigor hasta el definitivo arreglo del Tesoro Público. Artículo 29. El Poder Legislativo es el único que tiene derecho de asignar los sueldos que deben gozar los funcionarios y empleados públicos, aumentando o disminuyendo la cuota con arreglo a la representación y al trabajo de cada uno, y al estado de ingresos que tenga el Tesoro Público. Artículo 30. Los miembros del cuerpo legislativo no tendrán por ahora sueldo ni gratificación alguna, hasta que, aumentadas y mejoradas las rentas del Estado, pueda asignárseles cómodamente, y en este caso, sus sesiones serán diarias todo el año y no por solo 2 meses, como por ahora, atendidas las circunstancias, se ha prevenido en el artículo 69 de este título. Artículo 31. Los miembros del Poder Legislativo desde el momento en que entran a ejercitar estas funciones hasta un año después de haber cumplido su ministerio, no pueden ni por sí, como delegados, ni como subalternos, ejercitar función alguna perteneciente a los otros dos poderes, ejecutivo y judicial. Artículo 32. En cualquier caso, siempre que un funcionario o funcionarios de un poder se entrometan en el ejercicio de otro u otros, todo lo que así se efectúe será nulo, de ningún valor ni efecto, y al funcionario o funcionarios entrometidos se les castigará severamente por el Senado con la pena que la ley asigne a los perturbadores del orden público y usurpadores injustos de la autoridad que no les ha delegado el pueblo. Artículo 33. Uno de los secretarios de Estado, a nombre del Poder Ejecutivo, y por vía de mensaje, hará todos los años la apertura de las sesiones del cuerpo legislativo, pronunciando un discurso en que rápidamente exponga las materias que por su gravedad e importancia exigen con preferencia la atención y deliberación del Poder Legislativo. Artículo 34. Ningún miembro del cuerpo legislativo puede ser reelegido 2 veces de seguida para el mismo ejercicio, sino que para que haya lugar a segunda reelección deberán pasar a lo menos 2 años de intervalo. Artículo 35. Cuando por algún evento fortuito de muerte, criminalidad, enfermedad u otro motivo, vacaren alguna o algunas plazas del Poder Legislativo, el Ejecutivo propondrá dentro de 8 días los sustitutos que las han de desempeñar, y el Senado, dentro de otros 8 días, nombrará el sustituto o sustitutos para que las sirvan, hasta que, reunidos al fin de año los electores, nombren propietarios para estas plazas. Artículo 36. Al prefecto de la legislatura, y en su lugar al designado, corresponde el gobierno y la policía interior del cuerpo, pero para corregir la falta de asistencia de cualquier individuo, o desórdenes que se cometan durante las sesiones, procederá con acuerdo del mismo cuerpo, usando de la pena de arresto, que no deberá extenderse a más de 8 días, o la de multa, que no deberá exceder de 20 pesos. A objeto de precaver dichos desórdenes hará observar estas reglas. Primera. Que las mociones se lleven por escrito. Segunda. Que no se pase de una materia a otra en una misma sesión sin haber concluido la primera. Tercera. Que no se confunda la discusión con las votaciones. Cuarta. Que las discusiones se hagan hablando indiferentemente, según lo que ocurra a cada uno y sin orden de asientos. Quinta. Que los discursos de los sufragantes no vayan por escrito, exceptuándose los de los 2 oradores, que por la afirmativa y negativa deben hablar en sus casos. Sexta. Que reducido el punto a la última precisión, los sufragios se den a un mismo tiempo por medio de señales sensibles con que cada cual haga manifiesto su voto, afirmativo o negativo. Artículo 37. Las cualidades que se requieren para ser miembro del cuerpo legislativo son las mismas detalladas en el título 4, artículo 14. Artículo 38. Ningún miembro del cuerpo legislativo puede ser perseguido en ningún tiempo por las opiniones que haya manifestado en las discusiones, deliberaciones y demás actos del cuerpo legislativo. Artículo 39. Los miembros del Poder Legislativo gozan de la misma exención que para los del Ejecutivo se ha dicho en el título V, artículo 45, y no podrán ser juzgados sino con arreglo a los artículos 46, 47, 48 y 49 del mismo título. Artículo 40.
El secretario de la legislatura, como tal, está a las inmediatas órdenes del cuerpo, y los oficiales de la secretaría podrán ser juzgados con arreglo a lo establecido en razón de los de otras oficinas de igual clase. Artículo 41. Los parientes hasta el tercer grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad, y los ascendientes y descendientes en línea recta, no pueden ser a un mismo tiempo miembros del Poder Legislativo.